Amén. La cruz del discípulo de Cristo. Amén. Lucas 9, 23. Amén. Dice Lucas 9:23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos, ¿quiénes son esos todos? Y decía a todos. Vaya un momento, Marcos 8:34. Sin dejar a Lucas. Marcos 8:34. Amén. Dice en Marcos 8:34, nos da un pedacito de información que Lucas no nos da. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. ¿Quiénes son todos? Todos son todos. Él llamó a la gente y llamó a los discípulos. Porque Jesucristo tenía gente que le seguía y tenía discípulos también. Amén. Y él, en Lucas, que es el texto que hoy vamos a estar estudiando, en Lucas 9:23 dice, y le decía a todos, ya ustedes saben quiénes son todos, toda la gente y a todos los discípulos. Este mensaje que Jesús va a dar, él dice, les interesa, les concierne a todos, a todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, que es el pan aquí en la tierra. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de tu boca. Señor, no somos dignos de estar en este lugar. Es por tu misericordia, Señor, que estamos. Por eso yo te pido, Señor, que por esa misma misericordia nos hables en esta noche, porque necesitamos escuchar tu voz. Guíanos, Señor, enséñanos, queremos escucharte. Señor, una palabra tuya bastará para sanarnos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que ya nosotros tenemos muchos años de convertidos. Ya nosotros somos de los viejitos. Y a través de los años, nosotros hemos podido ver cómo la iglesia y en los púlpitos, hermano, no solo de aquí de Estados Unidos, sino en forma general, hay temas que agarran como una moda. Agarran como la moda. Usted sabe que cuando nosotros nos convertimos estaba la cuestión de la unción y la unción y la unción y la unción. Y se predicaba mucho de la unción. Y en la iglesia que no se predicaba de la unción, que no se ponía la mano y que la gente no se caía, esa iglesia no estaba a la moda. Entonces había que predicar de eso y hablar de la unción. Era un tema muy popular y poco a poco se fue dejando y empezó a salir la cuestión de la prosperidad, que se volvió un tema sumamente popular, el tema de la prosperidad con todos sus detalles y sus matices, ¿verdad? Que ustedes muchos conocen. Luego empezamos a ver que otro tema que empezó a abarcar el púlpito y en forma general se volvió como una moda, digo yo, hermano, fue el crecimiento y la multiplicación. La multiplicación, el crecimiento, y se predicaba. Y usted casi le costaba llegar a una iglesia donde no estuvieran hablando de métodos de crecimiento, de métodos de multiplicación. Y la iglesia que no predicaba eso como que se estaba quedando enana, como que no tenía pues el mover del espíritu en aquel momento. Luego han salido otras modas, como por ejemplo la confesión positiva. ¿Qué dice eso? Que lo que usted diga lo va a tener. Amén. Como que sus palabras van a traer aquello por lo que usted está confesando. Y se predicaba mucho de eso también. Luego yo he escuchado hablar mucho de cielos abiertos y de milagros. Hay iglesias que predican mucho. Venga y reciba su milagro. Amén. Venga y reciba lo que Dios tiene para usted. Y es un tema para las campañas. Usted verá en los anuncios que se hacen, que van a haber cielos abiertos, van a haber milagros. Gloria a Dios. Otro tema que es bien popular en los púlpitos es el reino. Usted ve que hablan del kingdom y del reino ahora, y es un tema que se volvió, dicen los que andan en la internet, se volvió viral, ¿verdad? Eso del kingdom. Luego, hoy en día, esta cuestión de los apóstoles y profetas.
y lo que es la cobertura apostólica y lo que es los pactos, eso está arrasando, hermano. El que no tiene un apóstol en la iglesia se quedó atrás. El que no tiene un profeta y cobertura profética y cobertura apostólica, hermano, se quedó botado. Y son como modas que vienen en la iglesia. Y lo que pasa, hermano, es que muchas veces se anda copiando lo que en otro lado se hace. Y no se tiene una inspiración propia, no se tiene una conexión con Dios, no se tiene un mensaje propio y se anda robando el mensaje de otro púlpito. Y yo no digo, hermano, que en estos temas que yo he dicho y en estas cosas que yo he dicho no sean de Dios y que no hayan verdad. Sí, en todos estos temas, y algún día el Señor nos va a dar la oportunidad de cada uno de estos puntos que yo mencioné rápidamente, podremos explicar y meternos más a profundidad en cada uno para que ustedes vean, como por ejemplo en el caso de la unción, cómo hay mucho de verdad, pero hay mucho de mentira. Amén. Como en la cuestión de la prosperidad, hay mucho de verdad, pero hay mucho de mentira. Amén. Y entonces el asunto es que en Gálatas 5:9 dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Los fariseos no estaban del todo mal, pero no estaban del todo bien. Amén. Ese es el asunto, hermano. Que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Usted se pone una camisa y se viene para la iglesia con su camisa blanca, pero antes de venirse le dan ganas de comerse una pupusa, mi hermano, y le cayó una gota de salsa aquí y la camisa está casi limpia, pero tiene que quitársela porque ahí está la gota de salsa de pupusa. Amén. Entonces un poquito de levadura leuda la masa. Es bueno. Y el Señor nos va a permitir, por ejemplo, este tema de la confesión positiva. Que es cierto es que Jesucristo nos dijo, conforme a tu fe será hecho. Amén. Conforme a tu fe será hecho. Entonces, eso muchas veces lo tergiversan y dicen, es que usted lo que diga lo obtiene. Amén. Y hay muchas cosas interesantes que podemos aprender con respecto a esto. En la mayoría de los casos, como les decía mi hermano, estos temas son temas que se ponen populares porque como que los pastores o los líderes de concilio o los líderes de iglesia se dan cuenta de que eso vende. De que eso vende. Como que la cuestión de la prosperidad vende. Como que la cuestión de la multiplicación vende. Como que apela a la gente que visita. Como que atrae la atención de los que llegan y llena la iglesia y llena las arcas de la iglesia. Y entonces, como funciona, como apela, como le gusta a la gente, pues entonces eso es lo que venden. Amén. Pero ¿será eso lo que el Espíritu quiere? ¿Será eso lo que Dios quiere? Yo creo que si nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos a buscar de Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres que yo predique hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable hoy? Entonces, quizás el Señor nos va a hablar diferente. Amén. Lo que pasa es que eso tiene un costo, hermano. Tiene un costo. Tiene un trabajo estar leyendo la Biblia, estar dependiendo de Dios. Usted sabe cómo es Dios. Que Dios cuando uno dice, háblame, no le habla. Amén. Y cuando usted menos lo espera, el Señor le habla. Amén. Porque así es Dios. Porque así es el Señor. El Señor, gloria a Dios, tiene una forma tremenda de tratar con cada uno de nosotros. Hermano, el tema de hoy es la cruz del discípulo de Cristo. La cruz del discípulo de Cristo. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar de eso? Amén. Ese mensaje no es nada popular. La cruz del discípulo de Cristo. Eso no vende. No vende. Eso no llena iglesias. Amén. Por eso usted posiblemente nunca lo ha escuchado hablar acerca de eso. Usted oye escuchar acerca de la cruz de Cristo. ¿Sí, verdad? Acerca de la cruz de Cristo sí oímos mucho hablar, pero acerca de la cruz del discípulo de Cristo, eso no vende mucho, hermano. Entonces no es muy popular. Inclusive, yo tengo un montón de comentarios en la casa y casi ningún comentario decía nada de eso. Se brincaban el verso. Se brincaban esa parte. Amén. Entonces,
¿Qué quiso decir Jesús con toma tu cruz? Amén. ¿Qué quiso decir? Quizás, hermanos, si yo le pregunto a muchos hermanos de aquí, ¿qué quiso decir Jesús con toma tu cruz? Jesucristo no está diciendo toma mi cruz. Usted ve en Lucas, ¿dónde era que estábamos? ¿Lucas qué es? 9:23. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz. Hermano, y no solo en Lucas lo dice. Usted sabe que este mismo texto, con el mismo orden, está en Mateo 16:24, está en Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. Está el mismo orden, que eso pocas veces usted lo encuentra. El mismo orden exacto que el Señor utilizó se conservó en los 3 evangelios. El Espíritu Santo se encargó de que ese orden se mantuviera. ¿Por qué? Porque el Espíritu tenía interés en que nosotros conozcamos el orden correcto de acuerdo a Dios. Amén. Entonces, si yo pregunto aquí, ¿qué es la cruz de Cristo? ¿Qué es la cruz de un cristiano, un discípulo de Cristo? Yo estoy seguro que muchos no sabrían. Amén. O muchos darían una respuesta muy equivocada o a medias. Amén. Y usted me va a decir, y eso es importante yo saber eso. Amén. Mejor yo lo que quiero saber es de pactos. Pongo 1000 y me dan 10,000, eso sí me interesa. Llena, eso nos llama la atención, pero hermano, es importante saber acerca de la cruz del discípulo de Cristo. Vea lo que dice en Lucas 14:27. Ahí pasamos un par de páginas. Amén. Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz, ¿cuál cruz? ¿La de Cristo? No, su cruz. Dígale, hermano, es su cruz. No es la de Cristo solo Cristo la puede llevar. Es su cruz. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. No puede ser mi discípulo. Entonces yo creo que estos son puntos en los que la iglesia tiene que estar clara, ¿verdad que sí? Estos son puntos en que los cristianos tenemos que estar claros. Si a usted le preguntan cuál es su cruz o cuál es la cruz del discípulo de Cristo, usted tiene que estar capacitado, hermano, para contestar bien y rápido. Porque es un requisito, de acuerdo a la palabra de Jesús, para ser su discípulo. Es un requisito indispensable. Amén. Debemos estar muy claros en esto. ¿Y por qué la iglesia no está clara en esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los pastores y los que predicamos la palabra hemos fallado. Hemos fallado. Amén, hemos fallado. Muchas veces predicamos un evangelio sin cruz. Predicamos un evangelio fácil. Un evangelio sin cruz. Amén. Mucha gente se convierte y recibe a Jesucristo, pero porque el mensaje que damos es un mensaje a medias, esa persona como que está engañada y se convierte engañada. Por eso es que en las primeras que el enemigo nos tira, en las primeras difíciles que aparecen, no volvemos a la iglesia, nos descarriamos. Amén. Porque el evangelio que compramos estaba en cel. Eso es como los cels en Navidad, ¿verdad? Que a veces ponemos el evangelio en cel. Entonces, ¿qué es la cruz del discípulo? ¿Qué Jesús quiso decir? Amén. ¿A qué se refería Jesús cuando él dijo, tienen que tomar su cruz y seguirme? Amén. ¿De qué Jesús estaba hablando? ¿A qué él se refería? Eso es bien importante. Y yo creo que para saber qué es la cruz del discípulo de Cristo, es bueno saber qué no es la cruz del discípulo de Cristo. Amén. Porque la cruz se ha convertido en muchas cosas que no son lo que el Señor quiso decir. La cruz se ha convertido ahora en un amuleto.
Amén. En un fetiche, en un amuleto. Dice que eso, un amuleto, un fetiche, es una figura que representa algo sobrenatural. Es una figura que representa algo sobrenatural. Como que si tuviera un poder sobrenatural. Se le atribuye poderes sobrenaturales. Amén. Se le atribuyen capacidades como para traer buena suerte. Amén. La Iglesia Católica lo permite. La Iglesia Católica, una de las cosas que venera, que es lo mismo que adora, pero ellos dicen que es diferente, que venera o que adora es la cruz. Y yo leía que en la Edad Media, hermano, en la Edad Media, cuando se hicieron las cruzadas, lo que pasa es que Jerusalén estaba en manos musulmanas. Los musulmanes habían tomado Jerusalén. Entonces el Papa que había en aquel tiempo se le ocurrió pues ir a recuperar la Tierra Santa. Y de camino, si se encontraban algún tesorillo por ahí, pues que se lo trajeran para el Vaticano. Ustedes saben cómo es, ¿verdad? Y entonces los cruzados, los caballeros se organizaron felices. Una de las cosas que tenían que traer de Jerusalén eran reliquias. Porque para el católico, para la religión católica, las reliquias son muy importantes. Ninguna basílica se puede construir si no hay una reliquia. ¿Y qué es la reliquia? Pues la cabeza de un muerto que dicen que es santo, o el cuerpo de un muerto que dicen que es santo, o el manto de Jesucristo, que es una gran mentira, o la corona de espinas que le pusieron a Jesús. Hay en una iglesia allá en Europa la espada que traspasó el costado de Jesús. Pura mentira, hermano. Pero es necesario que haya una reliquia para poder construir en ese lugar una basílica. Entonces, aquellos cruzados se fueron para Jerusalén y hicieron la masacre que hicieron de musulmanes y presentaron el evangelio cristiano como lo presentaron en Sudamérica y como lo presentaron en Centroamérica. Amén. Cuando nosotros nos colonizaron, la idea era convertirte al cristianismo. Entonces, indio, tienes el privilegio de ser mi esclavo. Ahora, si no te conviertes, te mato de una vez. Así nos presentaron allá en Sudamérica, en Centroamérica, el evangelio católico. El indio que se convertía era esclavo de los conquistadores. Y el que no se convertía, pues lo mataban. Quisieron hacer eso allá con los musulmanes. Y usted sabe que ahí es diferente la cosa, ¿verdad? Eso se saben defender. Y eso fue una guerra. Y eso fue un baño de sangre allá en aquellas épocas. Porque los musulmanes pues recuperaron de nuevo Jerusalén. Y luego los cruzados otra vez venían y mataban musulmanes. Y eso fue un baño de sangre. Por eso es que los musulmanes no quieren saber nada de la cruz. No quieren saber nada de Cristo ni nada del cristianismo. Porque ese fue su primera aproximación del cristianismo. Quisieron hacer lo que hicieron en Sudamérica, pero no pudieron ahí. Amén. De camino se trajeron pedazos de la cruz de Cristo, porque iban por reliquias también. Amén. Y usted sabe que dicen los historiadores que si se pudieran recoger en un montón todos los pedacitos de la cruz de Cristo y los pedazos de la cruz de Cristo que hay en Europa, se haría un bosque. Se haría un bosque. Qué ridículo, ¿verdad, hermano? Son tantos los pedazos de la cruz de Cristo y tantos los pedacitos que esos cruzados trajeron y vendieron, como la cruz original de Cristo, que si todo eso se pone junto, dice que se hace un bosque la cantidad que hay. Amén. Hermano, la cruz de Cristo no es un amuleto. Quítelo del parabrisas del carro. Eso no es una pata de conejo. Eso no es una herradura de caballo para que lo tenga como un amuleto para la buena suerte. Amén. Entonces la cruz de Cristo, la cruz del cristiano, no es eso que anda guindando en el cuello de muchos. Amén. Eso es un amuleto, un fetiche, algo para la buena suerte. Eso no es real, eso es mentira. Amén. No es un objeto decorativo o de joyería. Muchos cristianos tienen la cruz como una cuestión de joyería o decorativo. Salen brusas con un montón de cruces y usted ve que andan con un montón de cruces en las brusas. Eso no es la cruz del cristiano. Amén. No es un poder místico que hay ahí. En Hollywood nos enseñan
Que si usted le enseña la cruz que a un murciélago, el murciélago sale, usted sabe cómo es, ¿verdad? ¿Verdad? En Costa Rica, en mi país, hace un par de años atrás, los viejitos andaban con una cruceta. ¿Usted sabe? Una cruceta era como una espada y el mango era en forma de cruz. ¿Y sabe por qué andaban la cruceta? Porque si le salía la llorona, ellos clavaban la cruceta en el suelo y la llorona se iba. Y si le salía el cadejos, que era un perro que se convertía en el diablo, sacaban la cruceta y la clavaban en el suelo y entonces el cadejo se iba. Por eso andaban con cruceta. Amén. Hermano, sabe, solo el poder de Jesucristo espanta al diablo. Amén. Solo un cristiano que tiene el poder de Jesucristo, gloria a Dios, tiene la capacidad de expulsar un demonio, porque el Señor le delegó, amén, autoridad a los cristianos comprometidos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El enemigo va a huir cuando hay un cristiano que le sirve a Dios y le sirve de corazón. Amén. Así es que la cruz de Cristo no es una cosa que espanta demonios como lo enseña Hollywood. En una ocasión me dijo la hermana Rosa, qué mentirosos que son en Hollywood. Ellos nunca van a enseñar expulsando demonios como se hace realmente. Ellos le enseñan a uno una mentira. Y es cierto, ellos le enseñan una mentira a uno, ¿verdad? Nunca van a enseñar nada, ¿verdad? Nada de eso es la cruz del discípulo de Cristo. Eso es superstición, eso es engaño, eso es mentira. Así es que si usted tiene una cruz ahí en el cuarto para que lo cuide, disculpe que lo haya puesto tan triste, pero eso para nada sirve. Amén. Amén. Una cruz no es un yugo. Jesucristo, la semana pasada predicamos un poquito acerca del yugo. ¿Se acuerdan? Una cruz no es un yugo. Un yugo sirve para ¿qué? Para llevar una carga. Para llevar una carga. Una cruz no es para llevar una carga. Gloria a Dios. La cruz del discípulo no es parte de la carga que usted tiene que llevar en su vida. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios, hermano, que con esa cantada que nos dimos. Entonces la cruz del discípulo de Cristo, la cruz suya, hermano, no es un yugo. No es parte de la carga que usted tiene que llevar en su vida. Amén. Como por ejemplo una relación tensa. Amén. Con su esposo, con su esposa que usted escogió. Está la cruz que tú me diste, Cristo. Tú lo cogiste. Es mi cruz. No. Usted lo escogió. Amén. Usted sabe que ya no vamos a decir novio, vamos a decir cibio. En esta iglesia no hay más novios. Ahora van a haber cibios. Porque el novio es el que no ve. Y cuando usted está con su novio tiene que ver. Entonces ahora hágase un cibio y una cibia. Vea los defectos, vea los detallitos, vea lo que no le gusta y mándelo a arreglar. Porque lo que no se arregla de novio, menos de casado, mi hermano. Sí, eso es verdad. Como que más bien el carro después se descompone más de casado. Amén. Nosotros decimos, después casado se arregla, casado lo convierto. Ajá. Gloria a Dios. No diga que esa es la carga, ni que esa es la cruz. No diga. No, eso no es la cruz. No es el trabajo duro. El trabajo duro e ingrato. Que 12 horas de trabajo, que 13 horas de trabajo. Eso no es. Amén. Amén. Casi todos tenemos un trabajo así. Entonces el trabajo es una bendición. Trabajo, con eso nos ganamos el pan de cada día. ¿Cuánta gente en los hospitales quisieran estar trabajando y no pueden? El trabajo dignifica a la persona. Amén. Nunca se avergüence de trabajar. Yo trabajo en una ferretería. Yo vendo pintura. Gloria a Dios por eso. El trabajo no dignifica, ¿verdad? Gloria a Dios. Avergüéncese de ser un vagabundo. Eso sí da vergüenza. Amén.
Pero ser una persona trabajadora, eso dignifica. Y el trabajo no es la cruz. Amén. Yo he escuchado tanta gente decir que mi trabajo es la cruz, esta cruz que me tocó. A veces nos tocó esa cruz porque no queríamos ni aprendernos la tabla en la escuela, ¿se acuerda? No queríamos ni aprendernos las tablas y ahora queremos trabajar en la NASA. No, mi hermano. Eso no es así. Si no queríamos estudiar ahora, a lavar platicos, y gloria a Dios que nos da las fuerzas para conseguir el pancito de cada día. Amén. Metámosle a nuestros hijos que estudien ellos. Amén. Porque el que estudia tiene un trabajo más fácil. Gloria a Dios. Entonces eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es una enfermedad física. La cruz del cristiano no es una enfermedad física. Mucha gente identifica la cruz del cristiano con una enfermedad física. Esto que tengo, esta enfermedad que tengo es mi cruz. Amén. No, eso no es. Mire, todo el mundo se enferma. Y los que vamos a llegar a los 100 años nos vamos a enfermar también. Todos nos vamos a enfermar de una cosa o de otra. Entonces todo esto que yo estoy mencionando aquí, mire, las relaciones, el trabajo, la enfermedad física son cuestiones inherentes del ser humano. Usted con solo nacer, ya todo eso viene en el paquete. Amén. Es parte del pecado. Cuando pecamos, todo eso viene ahí. Amén. Todos los seres humanos. El que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios tiene los mismos padecimientos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se refería Jesús? Amén. Cuando Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Hoy en día nosotros tenemos confusión, pero en aquel tiempo, mi hermano, en aquel tiempo cuando Jesús dijo esas palabras, no había confusión. Amén. Para los oyentes del siglo I, para aquellos oyentes, para los que vivieron bajo la bota del Imperio Romano, la cruz significaba una sola cosa. Amén. Una sola cosa. Ahí no había confusión. La cruz significaba la muerte más angustiosa, la muerte más dolorosa posible. Una cruz no servía para ninguna otra cosa. La cruz significaba la maldición. Maldito el que muere en un madero. La cruz significaba la humillación extrema. La humillación extrema. La muerte más humillante y más dolorosa. Amén. Para los oyentes no había ninguna duda de lo que Cristo estaba diciendo. Hoy, mi hermano, hoy 2000 años después, los cristianos hemos perdido el significado de que es una cruz, de lo que es la cruz. Amén. Usted sabe que Jesús, al ofrecerle, ¿quién iba a querer seguir a Jesús? Diciéndole a Jesús, ¿sabe qué tengo para ustedes? Una cruz. Con razón muchos lo dejaron. Con razón muchos no querían seguirlo. Imagínense un líder que hoy en día ofrezca una cruz. Vamos, mis hermanos. Mañana me ponen en la silla eléctrica. Vamos conmigo. ¿Quién va con el pastor? Les ofrezco la cámara de gas. Vamos conmigo. Y eso es una muerte. Una cámara de gas, mi hermano, 2 respira y se muere. No es nada. Una cruz. Una cruz era una forma de mantener al pueblo sumiso. Era una tortura. La cruz estaba diseñada no para matar. La cruz estaba diseñada para que todos vieran lo que le podía pasar al que se rebelaba en contra de Roma. La cruz era una tortura, diseñado para una muerte lenta y agónica para que todos lo vieran. Amén. La idea no era que usted muriera en la cruz. La idea era que usted sirviera de ejemplo al resto de la comunidad. Amén.
Jesús no engañó a nadie. Jesús siempre dijo la verdad. Amén. Aunque no se vendiera la verdad. Aunque no se le llenara la iglesia. Aunque no se llenara de discípulos. Aunque no lo quisieran seguir. Jesús no la pintó bonita. Él habló con la verdad. Amén. Dele un aplauso a Jesucristo, que es la verdad. Aleluya. Imagínense que cuando Cristo fue llevado ante Pilatos, Pilatos empezó a hablarle y le dijo: tú eres el rey de los judíos. Cristo callaba, no le hablaba. Y Pilatos lo amenazó. Pilatos le dijo: usted no sabe que yo tengo el poder para mandarlo a la cruz. O sea, y tengo el poder para libertarte y no me hablas. Jesús lo miró con lástima y le dijo: ningún poder tendría si mi Padre no te lo hubiera dado. Amén. Gloria a Dios. Entonces era una manera de manipular a la gente. Gloria a Dios. ¿Se portan bien o la cruz? ¿Qué es la cruz del discípulo, hermano? Cuando Jesús nos ofrece una cruz. Vean Mateo 10, 34 al 38. Amén. Ya huele a café, hermano, no se preocupe. Mateo 10, 34 al 38. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? No penséis, dice el Señor, que he venido para traer paz, sino que he venido para traer ¿qué cosa? Espada, porque he venido para poner en disensión al hombre. Él dice: he venido para poner división entre los hombres. Gloria a Dios. El hombre contra su padre. ¿Por qué el hombre contra su padre? ¿Por qué? Porque uno iba a ser creyente, el otro no iba a ser creyente, y eso trae ¿qué cosa? División. A la hija contra su madre. ¿Por qué? Porque una va a ser creyente, la otra no va a ser creyente, y eso trae división. Dice: a la nuera contra la suegra. Amén. Porque la nuera se va a hacer cristiana y la suegra no quiere, entonces eso va a traer división. Dice Cristo: yo vengo a traer espada, vengo a traer división. No piensen que yo vengo a traer paz. Amén. Dice: y el enemigo del hombre serán los de su casa. Y dice Jesús: el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hija o a su hijo más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: el seguirme a mí va a tener un costo. Amén. Van a tener que dejar cosas. Amén. Van a tener que ser diferentes. Van a tener que estar dispuestos cuando tengan que decidir entre el trabajo y Cristo. Amén. Cuando tengan que decidir entre mi novio o Cristo. Cuando yo tenga que decidir entre papi, mami o Jesucristo. Amén. Esa es la cruz del cristiano. Toma tu cruz, dice Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Cuando tengas que decidir entre tu carne, entre tus pasiones, entre tus deseos y Jesucristo, la carne, dice Pablo, yo la llevé a la cruz del Calvario y está clavada con Cristo. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La cruz del cristiano, la cruz del discípulo de Cristo es lo que nos cuesta seguir a Jesús. Cuando estamos cansados del trabajo, cuando estamos agotados del trabajo y es miércoles y yo tengo que venir a estudiar la palabra de Dios, no puedo levantarme, pero ¿sabe qué? Cristo primero, arrastrándome, cansado, pero llego. Porque Cristo es primero. Y si muero, que muera. Y si perezco, que perezca. Y si mi último esfuerzo es para Jesús, pues mi vida es para Jesús. Esos pueden ser mis discípulos.
Los que están dispuestos a coger un tratado y pararse en una esquina, aunque les dé vergüenza, ahí se paran con vergüenza y todo, porque Cristo es primero, amén. No la vergüenza. Esos son mis discípulos. Los que se animan a ir a un hospital, gloria a Dios, aunque los echen afuera, siguen yendo al hospital. Aunque me ridiculicen, yo sigo hablando de Jesús. Aunque me avergüencen, sigo hablando de Jesús. El que no está dispuesto a hacer eso por mí, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. No hay cristianos a medias, no hay cristianos 50-50, no, o todo o nada, dice Jesús. O todo o nada. El mundo está cansado de cristianos 50-50. El mundo está cansado de cristianos medio comprometidos, medio mundanos, medio santificados, medios en la carne. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Eso no sirve. Amén. Los del mundo no leen la Biblia, los del mundo ven los cristianos. Y nuestro testimonio es lo que ellos miran. Gloria a Jesús. ¿Queremos seguir a Jesús? Mire lo que dice en Lucas 9:23. Mire, hermano, el orden. Mire el orden. Lucas 9:23. Son cuatro pasos que el Espíritu preservó de una manera tremenda. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es lo primero. Amén. Es lo primero. Esto, hermano, no es a la fuerza. Si usted que me está escuchando dice, eso no es para mí, está en su libertad. Está en su libertad. Si usted dice, usted no me convence, la palabra de Dios no me convence, eso no me convence, déjeme decirle, Cristo dijo, eso es del que quiera. Yo a la fuerza con nadie. Amén. Si usted viene a la iglesia a la fuerza, eso no sirve. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí. Amén. El que quiera. Niéguese a sí mismo. Eso es lo más difícil. Niéguese a sí mismo. Cuando tenga que escoger entre su opinión y la palabra de Dios, porque todos somos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Pero a veces nuestra opinión es contraria a la palabra de Dios. Entonces niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a su opinión. Niéguese a lo que me enseñaron. Es que mi abuela me enseñó así, mi mamá me enseñó así, yo me muero así. Yo le predicaba a un señor católico y me dice, yo sé que usted está en lo correcto, yo sé que usted dice la verdad, pero yo me muero católico. Y le dije, gloria a Dios. Si usted, esto es del que quiere y del que Dios tiene misericordia. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuántas veces? Ese cada día, qué especial que está. Cada día. Amén. Porque usted todos los días se va a levantar con su carne. Amén. Todos los días se va a levantar con su orgullo. Todos los días se va a levantar con su vanidad. Todos los días se va a levantar con su arrogancia. Todos los días se va a levantar con su carne. Entonces, la cruz, hay que subirse en la cruz al orgullo todos los días. Hay que subir a la cruz nuestra arrogancia todos los días. Hay que subir a la cruz nuestro carácter todos los días. Todos los días, todos los días hay que tomar la cruz y crucificar el orgullo. Todos los días hay que tomar la cruz y crucificar nuestro carácter. Esto es de todos los días. Tome la cruz todos los días. Hay gente que dice, yo soy humilde. No, usted no es humilde, usted es orgulloso. Amén. El que es humilde es Jesús. Aprended de mí, dice Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. Si usted está en la carne, no me diga que es humilde, porque yo conozco esta carne. Tengo 52 años de andar con ella y yo sé que cuando usted se descuida rapidito está lleno de orgullo, lleno de humo, lleno de vanidad. Y la cruz es todos los días. Todos los días tenemos que humillarnos. Todos los días y decirle, Señor,
eres tú el grande. Señor, eres tú el poderoso. Señor, es por tu sangre. Tú me perdonaste. Yo soy un abortivo, dijo Pablo. Amén. Y nada más. Y nada más. Amén. Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, usted sabe cómo dice el Señor en la gran comisión en Mateo 12:24. Ir por todo el mundo y hacer ¿qué cosa? Hermano, discípulos de quién. Dígase lo que está en la pared. Discípulos de Cristo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. A mí me da una vergüenza ajena cuando yo veo a un pastor que me dice, es que mis discípulos, ay Dios mío. Qué vergüenza. Es que mis discípulos. O sea, él está haciendo discípulos para él. Hermano, a mí me da vergüenza que me digan siervo. Siervo, porque siervo es demasiado, demasiado. Imagínense que a Moisés le decían el siervo de Dios. Y Moisés subió al Sinaí. Y Moisés miró, gloria a Dios, al Señor. Y Moisés recibió la ley. Y el Señor le dijo, mi siervo. Moisés, mi siervo. ¿Usted sabe lo que es ser siervo de Dios? Nosotros somos apenas pecadores perdonados y nada más. Amén. Y si vamos a ser discípulos, preséntele a Jesús. Dígale, hágase discípulo de Jesús. Conozca a mi maestro. Conozca al que es de verdad. Amén. Jesús. Conozca, hágase discípulo de Jesús. Hágase seguidor de Jesús, que ese no falla. Amén. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy hay mucha arrogancia. Hoy hay mucha arrogancia en los altares y mis discípulos. Ay, Dios mío. Cosa tan fea. Un hombre así. Aleluya. Hermano, predique a Jesús, preséntele a Jesús. Amén. Jesús es el grande, Él es el que salva. Gloria a Jesús. Vamos a entrar al cielo es por la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es el verdadero evangelio, hermano. Este es el evangelio no adulterado. Gloria a Dios. Déjeme decirle, póngase en pie, hermano.